¿Verde? Bien, vamos a ver la asistencia en la manual y en el sistema. Al ratito nomás enviaba la señora rectora que no se está registrando la asistencia en el SIGA. Edwin Catota, sí está, ¿no? Vicentita, muy buenas tardes, compañeros. Don Edwin, ¿cómo le va? Aquí, ¿verdad? Esperando que sople duro porque va a llover durísimo por acá. Sí, por acá igual está. Aquí en Chuchupindi igual, va a llover. Sí, yo creo que, pero hizo un sol fuerte, fuerte por acá. Chávez, Freddy. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Corrales, Montero, Ingrid. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, García Campoverde, Ángela. Presente, Inge, buenas tardes. González Castillo, Lady. Presente, Inge. Llanos Garófalo, Alexandra. Presente. Montserrat Williams, sí está, como siempre. Presente. Ajá. Oviedo, Patti, ella dijo que se integraba más luego. Sí, dijo que le Ajá. Oviedo, Paquita, sí está. Aquí estoy. Pacheco, Adrián, sí está. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Paucar, Janet, sí está, ¿no? Paucar, Janet. Paucar, Janet. A ver. Dice que no le permite ingresar en GEP. Ya le veo. A ver. Adrián Llanos, Andrea. No está, no ingresa todavía. Está habilitada la sala para que ingrese. A ver, ya de ingresar. Tom. Rivera, Brian, ¿sí está? Sí, Inge, aquí estoy presente. Ya. Rodríguez, Carmita. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, Ruiz, Fátima. Presente, Inge. Tamayo, Rosario. Presente, Inge. Bien, solamente falta doña Janet, pero bueno, ya. Presente, Ya Inge, está. ya ingresé. Ya. Gracias. Ahora sí, veamos la del SIGA. Que ustedes saben que eso nos están monitoreando desde el CENESID. Por eso hay que estar al día. Ay, no puede ser que ya se acabe el... $19. A ver, solamente Cepeda es que no está, ¿verdad? Ella es retirada. Ya, las demás todos están. Guardar. Cerramos el SIGA. Cerramos el SIGA.
Bien, pues todavía no vemos el resumen con ustedes, ¿no? ¿Verdad? No. Bueno, hoy vamos a ver, pues, cómo realizar un resumen. El resumen, pues, es de igual forma, una técnica de expresión escrita. ¿Qué será para ustedes el resumen? Es una forma corta de resumir un tema o una historia. Es la forma de resumir, no de sintetizar, de analizar, de reducir al máximo. De concretar una lectura lo más mínimo que se pueda para poder hacer entender a las personas cuando es una lectura larga. Reducir a la mínima expresión, ¿verdad? Vamos a reducir, vamos a sintetizar, vamos a sacar las ideas principales, las ideas secundarias, no vamos a sacar. Pues en ese proceso se realiza un sinnúmero de operaciones mentales, como son pues la comprensión, el análisis y la síntesis, ¿no? Se realiza ese proceso de operaciones mentales donde nosotros primero comprendemos el texto, ¿no? Analizamos y sintetizamos para poder sacar un resumen, que es una técnica de expresión escrita. El resumen, pues, es una reducción de un texto al que le llamamos texto de partida en unas proposiciones que pueden ser propuestas, pero que en general suele ser un 25% del texto de partido escrito con las propias palabras del redactor, en el que se expresan las ideas del autor siguiendo su proceso de desarrollo. Es decir, que nosotros como lectores leemos, comprendemos, analizamos y sintetizamos a la mínima expresión esas ideas principalísimas que el autor pues redacta en su contenido, ¿no? Puede ser de un texto, de un libro, de una novela, de un tema, ¿no? El resumen es una representación, dice, abreviada y precisa del contenido de un documento, sin interpretación crítica, sin distinción del autor del análisis. Es una breve redacción que recoge las ideas principales del texto, ¿no? Es que no es una, digamos, no es una discusión entre lector y autor el resumen, ¿no? El resumen, pues, es una forma abreviada, una forma resumida, una síntesis de lo que hemos comprendido, en la cual redactamos con nuestras propias palabras la idea del autor, lo que nos quiere transmitir el autor. Tenemos, pues, ¿por qué se realiza o qué intención tiene resumir? Normalmente se realiza con la intención de, pues, brindar una muestra, dice, o una abreboca, una idea general del texto, de un tema, de un libro, de una novela, ¿no es cierto? Lo resumimos, ¿no? También tiene la intención de permitir, pues, al investigador enterarse de los puntos principales de un artículo, ¿no? Sobre lo que está exponiendo. También tiene la intención de resumir la información de un texto o una serie de apuntes para su lectura posterior. Es decir, que las ideas principales secundarias las anoto y luego para hacer un nuevo apunte, una nueva redacción, ¿no? De las ideas principales del autor. El resumen tiene la intención de brindar el núcleo de la información generada durante un periodo de tiempo extenso, ¿no? Esa información, pues, que nosotros le encontramos. Tiene la intención de comprobar como ejercicio la capacidad lectora de los estudiantes de una escuela, de un colegio, de una universidad, ¿no? Bueno, y no solamente es la capacidad lectora, porque leer no es decir los símbolos, ¿no?
sino que leer significa comprender. Por ello es que, bueno, no diría tanto la capacidad lectora, sino la capacidad de comprensión, la capacidad de retención, la capacidad de análisis y de síntesis que realiza al leer hacer una lectura comprensiva, ¿no? Una lectura comprensiva. Bueno, pues digamos que antiguamente, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba antiguamente? El examen de lectura, ¿qué era? Era, pues decíamos, el que más veloz leía, era el que se sacaba 20, ¿no? Porque no paraba, pues rápido, ¿no? Pues así era en su tiempo, era bien, estaba bien, ¿no? En su tiempo era bien, pero no, nunca nos dijeron, a ver, les damos lectura de este párrafo, de esta hoja, y bueno, a ver, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea secundaria? ¿Cuál es la idea que apoye? A ver, don Edwin está levantando la mano. Se llamaba antes de esa materia literatura, ¿verdad, licenciada? A ver. Esa materia se llamaba antes literatura, la que sabían dar eso, o castellano. Castellano, no castellano. Luego se llamaba lenguaje. Lenguaje y comunicación. Lenguaje y comunicación, ¿no? Cuando estábamos en la escuela, me recuerdo, en la escuela se llamaba castellano, pero ya cuando estuvimos en el colegio se llamaba, ¿cómo es? Lenguaje y comunicación, ¿no? Entonces, pues, en ese entonces, como les decía, estaba bien, ¿no? Y el que es más veloz leía, eso era, pero no sé, bueno, yo digo porque soy más grandecita que ustedes, ¿no? Pero cuando ya se hizo los exámenes para el acceso a la universidad y donde se evaluaba la comprensión lectora, el razonamiento lógico verbal de las pruebas, ahí fue lo duro, ahí donde fue que ya nos medimos, ¿no? Con otros estudiantes de otros países y en realidad no sabíamos leer, no sabíamos leer, porque yo recuerdo, digo, el examen de lectura sí era. O sea, por reloj, 20 minutos, siga el que leía sin parar y esto y lo otro rápido, era el que mejor leía. Pero eso no era una lectura, no se medía la velocidad, pero no la comprensión. Pues no nos leyeron un párrafo, ¿no? Y nos dijeron, a ver, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál es la secundaria? ¿Cuáles son las argumentativas? ¿Cuál es la tesis de este texto, de este tema, ¿no? Busquemos cuáles son las palabras cromatizadoras que le visten a la frase, jamás. Pero estaba bien en ese entonces, ¿no? O sea, la culpa no es de nuestros docentes, sino del sistema, ¿no? Cuando ya, mire, les ponían, yo veía en los exámenes las oraciones, esto y saque las ideas principales, esto, que los sinónimos, que los antónimos, muchas cosas sobre comprensión lectora, pues en realidad se sacaba baja nota. De ahí, a partir de ahí, es donde ya empezaron a cambiar la metodología, pues, de enseñanza en cuanto a lengua y literatura, o lenguaje y comunicación, para poder resumir, pues, un texto, poder resumir una hoja, ¿no? Y bueno, y tampoco pues nos motivaban, como decir, para que despierten nosotros el amor a la lectura, la pasión por la lectura, ¿no? Yo recuerdo que nos mandaban a leer esos textos, esas novelas. Bueno, a mí personalmente no me gustaba, que la Ilíada, que la Odisea, que era más otra, no me acuerdo, pero las que me gustaba eran las novelas románticas, Poesía. de María, de Cumandá, ¿no es cierto? Que es de Juan León Mera, ¿no es cierto? Eso me gustaba, ¿no? Y bueno, y pase la hoja para ver qué es lo que pasa, pero del otro, de la Ilíada, no. Entonces, pues, ¿qué? De ahí también se cambió la metodología de enseñarles a un niño a leer un cuento que les guste, que les apasione, porque si no me gusta, me mandan a leer una obra que no me gusta, entonces, ¿qué amor voy a tener por la lectura? Pero así era el sistema, ¿no? A partir de eso, pues ya se han cambiado las situaciones. Bien.
De igual manera, pues la elaboración de resúmenes suele ser una técnica de estudio fundamental, ¿no? Que nos sirve para nosotros prepararnos, por ejemplo, para los exámenes. Nos permite comprobar qué entendimos del texto a cabalidad, ya que podemos elegir cuáles son las ideas principales y cuáles son las ideas secundarias y también las ideas que no van, ¿no? Porque son frases que le visten, palabras que le visten, le cromatizan a la otra. Entonces, es una técnica muy importante que nos sirve para resumir y prepararnos para una prueba, un examen, ¿no? Tenemos 3 tipos de resumen: el resumen ejecutivo, el resumen bibliográfico y el resumen de prensa. Pues el ejecutivo, pues usualmente se lo utiliza, se lo ha empleado en el mundo financiero y de los negocios. Busca pues interesarse en la dinámica de una futura empresa u organización a quien lo lee, ¿no? En cambio, pues un resumen bibliográfico pues se hace de un libro, como les decía, de una novela, de una obra literaria o una disertación o incluso un libro científico, ¿no? Lo que sacamos es el resumen bibliográfico, ya sea pues para fines divulgativos o simplemente para una ficha en biblioteca, ¿no? Una ficha cuando nos mandan a consultar, ¿no? Pero ahora casi ya ni eso, las bibliotecas ya no hay. Yo me acuerdo que íbamos a la biblioteca y ahí pues consultábamos las temáticas que nos enviaban, ¿no? Y felizmente hay pues el internet donde se encuentran libros, en bibliotecas virtuales se pueden comprar libros también y descargar, ¿no? Así de fácil, ¿no? Gracias a la tecnología. Y también pues tenemos un resumen de prensa, ¿no? Que se sintetizan pues en las noticias de que las escuchamos todo el día, eligiéndolas en base a su importancia para la opción pública, para la opinión pública, para el auditorio, para el público potencial, ¿no? A unos les gusta la información de los deportes, otros de economía, otros de política y así de acuerdo pues a nuestros intereses. Eso es el resumen de prensa, de acuerdo a las diferentes opciones que existen. Pues nos gustaría aprender lo más, o sea, poner en práctica el resumen bibliográfico, ¿no? Es lo que más se utiliza. ¿Cómo se hace un resumen? Primeramente dice que debemos leer el texto original de forma rápida, general, a cabalidad. No se puede resumir lo que desconocemos, lo que no hemos leído. No se puede resumir un texto leyendo, o sea, por partes, saltándonos por encima, ¿no? No podemos, tenemos en forma general. Y para eso es una visión general del texto con una primer lectura original a cabalidad. O sea, todo, ¿no? En todo su contexto. Luego, pues, separar el texto en párrafos, ¿no? El texto que leímos en párrafos. Y obviamente, pues, cuando damos lectura, encontramos la presentación en párrafos, ¿no? Y un párrafo, pues, habla de un tema, porque está separado por punto seguido, ¿no? Y luego, cuando va punto aparte, ya va otro texto, otro párrafo, digamos, que habla de otra temática. Pues aquí cuando separamos el texto en párrafos, marcar en cada párrafo las ideas principales y las ideas secundarias, marcamos, ¿no? Y suplementarias, dice, empleando pues un resaltador de diferentes colores, ¿no? De diferente color. Por se me ocurre que con rojo voy a resaltar las ideas principales, ¿no? Con azul las ideas secundarias y las ideas suplementarias pues sería con amarillo, ¿no? Siempre más se toma en cuenta las ideas principales y las ideas secundarias, ¿no? Muy poco las suplementarias, como dice ahí. Luego, ¿qué hacemos? Transcribe lo subrayado. Todo lo que nosotros hemos
resaltado con rojo y con azul, que son las ideas principales, y las secundarias las transcribimos en un cuaderno, ¿no? En un cuaderno, o en hoja de papel bond, o en la computadora, como ustedes se acomoden. Hoy, pues, la tecnología es bondadosa, ¿no? Yo recuerdo porque nosotros era en cuaderno, en papel bond, en papel ministro, nos tocaba hacer, ¿no? Y a mano. Y ya en el colegio, pues, era en la máquina mecánica, ¿no? Y cuando queríamos para sacar copia, teníamos que poner debajo del papel bond el papel carbón y el papel copia. Y si por A o B nos equivocábamos, teníamos que sacar todo y al tacho de basura. Entonces, imagínense cómo era, ¿no? Yo hablo de mis tiempos, ¿no? De mis tiempos antaños. En cambio, ustedes, pues ya con la tecnología, corregir y en digital nomás, y ya luego para imprimir. Por lo tanto, pues copiamos, dice, hoy, pues en la computadora, las ideas principales y las secundarias solamente, dice, ¿no? Y luego, pues, con esas ideas principales y secundarias que las sacamos ya aparte de lo que subrayamos, redactamos un nuevo párrafo, ¿no? Es decir, que volvemos a escribir el párrafo de las ideas principales y de las ideas secundarias ordenadas, pero esta vez lo vamos a hacer con nuestras propias palabras, ¿no es cierto? Con lo que nosotros entendimos, vamos a redactar. Y luego, pues, revisamos lo escrito, ¿no? Lo escrito, lo releemos, el texto final, y eliminar las cosas, pues, que quizá están de más, ¿no? Que están de más, porque se trata de hacer un resumen. Entonces, no queremos alargar más el documento, sino como comúnmente se dice, voy a hacer en pastilla el resumen, ¿no? El resumen. ¿Sí? Pues nos sirve mucho para nuestra vida de estudios, ¿no? De estudiante, para poder, pues, leer y avanzar y prepararnos para los exámenes. Bien, vamos a empezar, pues, con las exposiciones. Voy a ver. A ver, empezamos por don Edwin, el acento agudo, el acento circunflejo. Dije, si me puede, por favor, dar compartiendo. Sí, ya estoy abriendo el Classroom. Tercero B. Ya. Sí visualizan ahí, ¿no? Sí, sí. Ya. Bueno, muy buenas tardes, ingeniera, compañeros, muy buenas tardes. Buenas tardes.
A mí me ha tocado exponer el acento agudo y el acento circunflejo. Bien. Dice el acento agudo y su definición. Es un signo ortográfico clasificado dentro de los signos auxiliares. El signo con el que se representa es una tilde o una coma. Y en el español suelen colocarse encima de las vocales para señalar que este debe ser pronunciado con mayor intensidad. Se conoce mejor como acento ortográfico, acento o tilde. Las vocales A, E, I, O, U se transforman en A con tilde, coma, E con tilde, I con tilde, O con tilde, U con tilde, según el caso. Palabras agudas son aquellas que tienen el acento en su última sílaba. Estas llevan acento agudo, tilde, cuando las palabras terminan en S o vocal. Por ejemplo, avión, jabón, aquí, etc. El acento agudo y la utilización. El acento didáctico, también conocida como tilde didáctica, es cuando una palabra lleva acento agudo, como la tilde, para diferenciar de otra que se escribe igual. Por lo general son monosílabas. Estas palabras son del verbo dar, para diferenciarlo de la preposición de el. Pronombre personal de la tercera persona, para diferenciarlo del artículo el. Pronombre exclamativo e interrogativos. Estos llevan acento agudo, tilde, para diferenciarlos de los pronombres relativos a las conjugaciones de escritura similar. Estos son qué, quién, cómo, cuál, cuán, cuándo, cuánto, a dónde y dónde. Tenemos el acento agudo y tenemos ejemplos. Acá, acción, acordeón, además, adiós, afán, ahí, alacrán, allí, almacén, almidón, colibrí, comió, compás, común, construcción, corazón, cortés, emoción, enfado, ensució, escorpión, acción, ojalá, ole, organización, papá, pelotón, perdición, perforación, población, pure y quizás. En otras palabras, pues el acento agudo es la tilde, ¿no? La tilde, Sí. o acento Ajá. ortográfico. Eso es. Eso es lo que estamos explicando, y que la tilde se lleva siempre en una vocal, casi siempre. El acento circunflejo. La definición es un signo didáctico utilizado en la ortografía normal de diversas lenguas. También se utiliza comúnmente en varios esquemas de transcripción y romanización. En general, este acento se usa sobre las vocales A, E, I, O, U en ortografía del esperanto. En cambio, se colocan sobre consonantes P, G, H, J y S. El acento circunflejo también es utilizado en el idioma boruca o brunca, donde el signo es ¿cómo sería esa que es para arriba? Ese es el acento circunflejo. Yeah. El signo, no sabía cómo, o sea, se llama acento circunflejo el signo, ¿verdad? Sí, ese signo, pero aquí en nuestro
En nuestra lengua, No. en el castellano no se utiliza en otros idiomas, en el francés, el italiano, ¿no? Dice que también en el idioma borunca. El Ah. signo comparable al circunflejo puede aparecer en un pequeño espacio de la última o de la penúltima sílaba de cualquier vocablo o palabra. Sin embargo, en tal caso, la última sílaba debe ser breve. En el idioma griego antiguo, en este idioma, el signo no es circunflejo. El signo comparable al circunflejo puede aparecer en una vocal larga de la última o de la penúltima sílaba de cualquier vocablo o palabra. Sin embargo, en el caso, la última sílaba debe ser breve. El signo introducido por la Real Academia Española en el siglo Siglo XVIII. 18. Se añadían a las vocales posteriores a ch y x y señalaba que estas se pronuncian k y cax respectivamente. En los primeros textos el circunflejo podría alternar con el breve en sus similares a cargo, a cargara, despacho o utilizarse en voces como fe o ver para indicar las presencias original de una doble vocal. Fe, fer, hoy fe, ver. También podía aparecer en una palabra como bioxios, traya, tenia, olla. En estos últimos indicaba un hiato o ruptura del diptongo. Y ahí tenemos unos ejemplos en el idioma portugués cómo utilizamos el acento circunflejo. Sí, ¿no? En las vocales tónicas cerradas como E y O, y en la acentuación tónica de la vocal A, E y O, seguidas de una M y una N. Muchas gracias, Inge. Ya, don Edwin. Siguiente. ¿A quién le corresponde? Ya está para que pueda utilizar, pueda compartir. Cepeda Ávila, ay, es que me equivoqué. Cepeda Ávila no es. A ver, Chávez Freddy. Freddy, ¿sí está? ¿Sí me escuchan?
Sí se escucha, Inge. Compañero Chávez Freddy, ¿no está? Sí estaba. Sí, sí estaba. Chávez Freddy, Daniel, sí estuvo. Chávez Freddy. Bueno, vamos con el siguiente. Corrales Montero Ingrid, ¿está? Sí, que ya comienzo a compartir pantalla. Ya. ¿Sí se visualiza? Sí, compañera. Sí. Pero yo voy a exponer sobre el tema que es el diptongo y el triptongo. Principalmente comencemos con el diptongo. Dice que el diptongo es la unión de las vocales, pueden ser abiertas y tanto cerradas. ¿Qué es el diptongo? El diptongo es la unión de dos vocales que se pronuncian en la misma sílaba. Por ejemplo, tenemos ciudad y Jaime. Ciudad es la unión de dos vocales cerradas y Jaime es la vocal abierta más la vocal cerrada. En este caso no importa el orden en cuál estés, si está la vocal abierta o está la vocal cerrada. Aquí tenemos 14 combinaciones que forman un diptongo. Entre ellas, como vemos en la imagen, puede estar una vocal cerrada al comienzo y una vocal abierta al final, o una vocal intercambia, una cerrada al comienzo, una cerrada al final. Los diptongos se dividen en crecientes, decrecientes y homogéneos. Crecientes son los que empiezan por vocal cerrada, la I y la U, porque al pronunciarlo aumenta la abertura de las vocales desde I, O y U hasta la siguiente vocal que son. Y aquí vemos los ejemplos de lo que es un diptongo decreciente. Decreciente, los que terminan en vocal cerrada. Y ahí vemos en la imagen lo que terminan en la vocal cerrada. Homogéneas, los que empiezan y terminan en una vocal cerrada, que es IU y UI. Una nota importante es que si una de las vocales, la I o la U, va en acentuada, no existe diptongo, ya que se separan en 3 sílabas distintas a esa letra o fonema. Debe llevarse una tilde, o sea, debe marcarse el acento tónico con la tilde para convertirse en acento escrito. Por ejemplo, guía y lleva tilde en I. Por lo tanto, no sería un diptongo. Triptongo. Triptongo es la combinación de una sola sílaba que puede llevar 3 vocales. Según la Real Académica de la Lengua, en su ortografía define el triptongo como el conjunto de 3 vocales que se pronuncian en la misma sílaba. Los que se toman están formados por una vocal abierta, A, E, O, que ocupa las posiciones intermedias entre 2 vocales cerradas, I y U, ninguna de las cuales puede ser tónica, o sea, ninguna de estas palabras puede llevar tilde. Según su definición, puede darse las siguientes combinaciones para formar un triptongo. Y en esa imagen vemos
dos ejemplos de los cuales pueden llevar un triptongo. Y aquí vemos algunas palabras que son usadas más comunes en el español, que son como actuáis, acaula y contagiáis. Gracias, Inge. Siguiente. ¿Quién le corresponde? Inge, ahorita es para ver si les expongo yo, ya avance a llegar aquí a mi casa. ¿Ya está? ¿Listo? Sí, sí. Ahorita le comparto ya. Sí, ya. ¿Me confirman si se puede ver la pantalla ahí? Sí. Sí. Ya. Buenas tardes, ingeniera, compañeros. Bueno, mi tema me ha tocado sobre la diéresis y el hiato. Vamos a hablar qué es la diéresis. La diéresis es el signo ortográfico que se sitúa sobre la U en las sílabas ge, gi, para indicar que dicha vocal debe pronunciarse. Se indica con dos puntos que se escriben horizontalmente sobre la vocal U. Como podemos ver, aquí tenemos la vocal U, la cual es, en la cual es lo que vamos a aplicar la diéresis. Ejemplos de diéresis. Aquí tenemos varios ejemplos, como les voy a mencionar algunos: agüero, cigüeña, pingüino, itagüí, lingüista, vergüenza, agüita, ambigüedad, antigüedad. Como podemos evidenciar, la diéresis dice entonces que son estos dos puntitos que colocamos encima de la U. El hiato. ¿Qué es el hiato? El hiato se forma por la combinación de dos vocales juntas, pero a la vez que pertenecen a distintas sílabas. Aquí entra lo que son las vocales abiertas y cerradas. Estas son las vocales abiertas: A, E, O. Las vocales cerradas: la I y la U. Existen tres tipos de hiatos, el cual un tipo es el hiato simple. Este hiato dice es el encuentro de dos vocales abiertas, como les acabé de mencionar, las vocales abiertas A, E, O también dos vocales cerradas, que es I, U, U. Ejemplos de la vocal del hiato simple: saeta, cuya separación de las sílabas es sa, e, ta. O sea, ahí ya generamos de dos sílabas, la pasamos a tres sílabas. Otro ejemplo del hiato simple es zoológico. Otra es chiita. El siguiente tipo de hiato es el hiato acentual, también llamado el hiato que deshace el dictongo.
Este tipo de hiato es un tipo de hiato resultante del encuentro de una vocal abierta con una cerrada o de una cerrada con una abierta. Lo que diferencia a este hiato del dictongo es que la vocal cerrada obligatoriamente debe llevar acento y se escribe con tilde. Por ejemplo, aquí están los ejemplos. Sauco, sabía, día. Como podemos ver que aquí en este hiato acentuado es obligatorio que debe de llevar la vocal más acentuada, debe llevar la tilde. El hiato esporádico dice que es la existencia de la resilabación excepcional que da lugar a hiatos que no están motivados acentuadamente. Por ejemplo, pie, río. Eso tiene que ver en lo que es el hiato esporádico. Gracias, eso ha sido todo, Inge. Una pregunta. ¿Por qué decimos vocales abiertas y cerradas? Por la manera en las que las pronunciamos, porque las vocales abiertas son las que prácticamente decimos como podemos ser abierta la boca, y la I no se da una pronunciación muy, como decir, no se abre prácticamente casi nada la boca. Correcto, ¿no? Las letras, las vocales, la A, la E y la O, pues necesitamos abrir más la boca para que salga el sonido, ¿no es cierto? Y pues I, U, yo puedo decir I, U, cerrado la boca, I, U, ¿no? No necesitamos, por eso de allí su nombre, ¿no? Sí. Ya, Freddy, gracias. Chávez Predies, ¿no? Sí. Chávez Predies. Ya, siguientes, García, Campoverde, Ángela. Ya, Inge, ya comparto. Ya. ¿Sí se mira? Sí. Ya, a ver. Buenas tardes, ingeniera, compañeros. Pues primeramente el tema que me ha tocado es sobre el acento ortográfico y las palabras agudas. ¿Qué es el acento ortográfico? Se tiene entendido que el acento ortográfico es la tilde o la marca escrita que se coloca sobre la letra para indicar que esta sílaba se pronuncia ya con mayor intensidad. También tenemos que tener en cuenta que el acento ortográfico, la tilde, se escribe también en las mayúsculas. Y también tenemos entendido que en el sentido de la palabra este puede ser modificado según la sílaba que nosotros acentuemos. Por ello, al ser un signo que está señalado en la vocal acentuada mediante una raya que normalmente se la conoce como tilde. La importancia del acento ortográfico.
En sí, el acento ortográfico es sumamente importante, ya que al indicarnos cómo debemos colocar nosotros correctamente lo que es la tilde, nos ayudará mucho a lo que es la comprensión del lector. Y tenemos que entender o tenemos que ver que este término de acentuación proviene del latín acentuario, por lo que ha sido muy importante en lo que son la redacción de documentos y entre muchos más. Como siguiente Pero ahí en el ejemplo, regrésele a la lámina anterior. Miren el ejemplo que nos pone, ¿no? Si no utilizamos el acento ortográfico, mire, si decimos el bebé, o sea, se puede diferenciar las palabras, ¿no? Estamos refiriéndonos pues al niño, no al recién nacido. En cambio, si le ponemos la tilde, él, decimos, nos estamos refiriendo a esa persona, el bebé. Mire cómo cambia el sentido de la palabra, el significado. Él sin tilde, él con tilde, bebé con tilde. Bueno, el acento ortográfico es la tilde, ¿no? Se llama acento ortográfico o tilde. ¿Cómo cambia el significado de la palabra? Cuando le ponemos con tilde y cuando le ponemos sin tilde, la palabra bebé, ¿no? El bebé. O sea, cuando decimos el bebé, estamos refiriéndonos al recién nacido. Y cuando decimos el bebé, ahí sí, ¿no? Cambia otro significado. Por ello, pues hay que resaltar la importancia del acento ortográfico en determinadas palabras, porque cambia el significado de la palabra. Continúe. Ya, Inge. Como siguiente tema tenemos lo que son las palabras agudas. Se entiende entendido que las palabras agudas son las que tienen acento prosódico en la última sílaba, pero no siempre deben llevar acento gráfico o la tilde. Un ejemplo claro de esto son las palabras camión y motor. Estas dos palabras son palabras agudas, pero como se puede ver, una de estas tiene tilde y la otra no. A ver, ¿cuál es la diferencia del acento ortográfico y el acento ¿cómo es? Prosódico? Una diferencia clara, en este caso el acento ortográfico, como de igual manera lo dije antes, podemos colocar lo que es la tilde, digamos, en palabras ya, digamos, en una palabra mayúscula. Y puede ir tanto al inicio como al final, pero el acento, en este caso, digamos, el acento prosódico, siempre va a ir en lo que es la última sílaba. A ver, el acento ortográfico es la tilde, es la rayita, ¿no? La raya oblicua, ¿no? Es el que se lo pinta. Y el acento prosódico es aquel que no se pinta, pero sí se lo pronuncia, sí se le acentúa en la palabra, ¿no? Entonces el uno se pinta y el otro no se pinta. Por ejemplo, en la palabra camión, ¿no? Camión, ¿dónde lleva la mayor fuerza de voz? A ver, pregunto a todos. En ión. En ión, ¿no es cierto? Camión, en on, y se la pinta, ¿no? Porque termina es aguda y termina en S, N, en S, N o vocal, así dice la regla, ¿no? Las palabras agudas se tildan las que terminan en N, S o vocal. Pero si decimos motor, ¿dónde lleva tilde? El acento, digamos. A ver, pronuncien, motor. En la última, Igualmente, motor. al final. Ajá, entor, ¿no? Ahí, pero allí ese es el acento prosódico. El que lo pronunciamos, lo acentuamos, pero no lo pintamos, ¿no? No lo marcamos, porque ese es el acento prosódico. Es solamente el prosódico es el que lleva la mayor fuerza de voz,
pero no se pinta. Y el ortográfico, pues en este caso, sí, ¿no? Ya, eso nomás quería aclarar. Continúe. Ya, gracias, Inge. Ujú. Como otra pauta tenemos cuándo se acentúan las palabras agudas. La norma nos dice que las palabras agudas se acentúan gráficamente cuando estas acaban en vocal o con las letras N y S. Aquí, como pueden ver, he puesto una imagen cuando las palabras en este caso se acentúan en vocal. Tenemos lo que es sofá, subirá y Panamá. Subirá, Panamá, café, ¿no? O sea, la regla dice que las se tildan, las que terminan en N, S o vocal. Esa se tilda. Continúo. Ya. Aquí también les he colocado otros ejemplos sobre lo explicado anteriormente. Podemos ver que si las palabras acaban en vocal, estas deben llevar tilde. Aquí se puede observar mamá, bebé, bisturí, plato, portón, vudú. Y ya si estas acaban con la letra N o S, también llevarán lo que es la tilde, como holgazán, recién, bombín, según, compás, ciernes. Y ya como la ingeniera lo explicó anteriormente, si estas palabras, digamos, no terminan ni en NS o incluso estas no acaban en vocal, pero de igual manera son agudas por su acento prosódico. Lo que es rapaz, anaquel, diochic y cineclub también son consideradas palabras agudas. Y de igual manera aquí en la imagen podemos ver algunas palabras agudas que tienen acento en la última sílaba. Aquí tenemos lo que es bailar, que tiene acento en la sílaba ar, como se mira aquí. También tenemos lo que es administrador, que tiene el acento en la sílaba or, dor. Natural, general, reloj, actriz, centrix, Pero borracho hotel, nomás. ¿Tú has venido a amanecer también? mamá y ma, mes. Ya igual, hay muchos más ejemplos sobre esto, donde las palabras agudas se pueden acentuar y estar en la última. Nosotros le colocamos lo que es. Por favor, les voy a silenciar. Continúe, ya les silencié. ¿Qué pasó? También creo que la silenció. Sí, sí, la silencié, es que ahí vi el abierto el micrófono, así. Andrea, Sí, que ya me di cuenta. le silencié, estaba la bulla y ya pues. Ya, pero de igual manera, como vimos en los ejemplos, una palabra o las palabras gráficas o la tilde bien puede ir en vocal o si no cuando se terminan en NOS o incluso cuando tienen el acento prosódico ya, como se vio en la última imagen. Ya, gracias. Ya, gracias también. Es García, es usted, ¿no? Sí, Inge. García.
González Castillo Lady le corresponde, ¿no? Ya, Inge, voy a compartir aquí del teléfono. Ahí sí puede compartir. ¿Qué decía que le comparta? Estoy viendo compartir aquí del teléfono. ¿Le comparto yo? Bueno, Inge, por favor. Ese es González. Ahí. ¿Sí pueden visualizar? ¿Sí miran? Sí, Inge, yo sí. Lady, ¿sí mira? Sí, Inge. Sí, Inge, sí, ahí sí, estoy bien. Muy buenas tardes, ingeniera y compañeros. Voy a dar acerca del tema palabras graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. La siguiente diapositiva, ingeniero. Ya, las palabras graves son aquellas que llevan el acento en la penúltima sílaba y se les marca la tilde, aquellas que no terminen en N, S y vocal. En la lengua española, las palabras se dividen en sílabas. Una sílaba abarca un sonido específico compuesto por una o varias vocales y una o más consonantes, como por ejemplo lápiz, que se compone de la, pis. Hay algunos ejemplos también, como decir dosis, costilla, enredo, milagro, jueves y forro. También hay excepciones en las reglas. Se les marca tilde a aquellas palabras graves que terminan en S, pero cuando la letra inferior a ella es una consonante. Hay algunos ejemplos, como Afganistán, bíceps, tríceps y clanes. También tenemos otra regla, que se les marca tilde a aquellas palabras graves que según las reglas de acentuación no deberían llevar acento ortográfico, pero lo tienen porque son hiatos de vocal abierta y cerrada. Dando la vocal cerrada es la que lleva la fuerza. Tenemos también algunos ejemplos como prohíbe, acentúa, María y transeúnte. También tenemos que hay las palabras graves sin tilde. Las palabras graves en general terminan en NS vocal. Para saber si debemos acentuar una palabra grave, basta con fijarnos en su determinación. No llevan tilde las palabras graves que terminan en NS o vocal, que son mayoría en español. Siguiente, ingeniero. Palabras graves con tilde, dice. Por otro lado, las palabras graves que no terminan ni en N, ni en S,
ni en la vocal llevan tilde, es decir, el resto de los casos posibles. Por ejemplo, látex, corum, césped. También tenemos otros ejemplos, como decir Ayler, cadáver, cáliz, tórax y resolver. Ya, o sea, aquí en las reglas es lo contrario de las agudas, ¿no? Aquí las palabras graves son aquellas que se tildan, las que no terminan en N, S o vocal. Viene a ser lo contrario de las agudas, ¿sí? ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Pero hay algunas excepciones, como usted decía, ¿no? Sí, ingeniero. Palabras esdrújulas. Las palabras de la lengua española se dividen en sílabas. Cada una abarca un sonido específico compuesto por una o varias vocales y una o más consonantes. Por ejemplo, la palabra gramática, que se compone de gra, ma, ti, ca. Las palabras se pueden clasificar según dónde está ubicada su palabra tónica, es decir, cuál sílaba que las componen posee su mayor énfasis o también su fuerza de voz o fuerza sonora de que las demás. Siguiendo como un ejemplo tenemos la palabra gramática, que lleva el acento en ma. Las palabras esdrújulas son excepcionales y bastante menos común en la lengua española, al menos en comparación con las graves y agudas, que componen casi la mayoría de palabras de nuestro idioma. En esta parte, porque solo palabras de 3 sílabas o más pueden ser esdrújulas, en general llevan tilde en su sílaba tónica sin importar su terminación, como melomano, su acento tiene en lo. Empírico, su mayor acento lleva en pi. Árboles, el mayor acento tiene ar. Fértiles, su mayor acento es fer. También tenemos las palabras esdrújulas sin tilde. Palabras esdrújulas siempre se acentúan con la excepción de un grupo muy reducido de palabras correspondiente a los adverbios de modo, terminando en mente, cuya raíz se compone de un adjetivo, por ejemplo, velozmente. Velozmente. Ninguno de estos adverbios se acentuará a pesar de ser esdrújula, todo y tal como en originalmente, audazmente, popularmente. Las palabras sobre esdrújulas. Como ocurre en otros idiomas, las palabras de la lengua española se dividen en sílabas. Cada sílaba representa un sonido específico compuesto por una o varias vocales y una o más consonantes. Por ejemplo, tenemos fríamente, se compone de fri, a, men, te. Las palabras se clasifican según la ubicación de su sílaba tónica, es decir, aquella que posee su mayor énfasis o fuerza de voz o fuerza sonora que las demás. En caso de que nos interese fríamente, la sílaba tónica se encuentra antes de la penúltima sílaba, de modo que se trata de una palabra sobre esdrújula, técnicamente conocida como palabra superproparoxítonas. Las palabras sobre esdrújulas son un poco comunes en la comparación con las graves y agudas, que forman casi la mayoría de palabras de nuestro idioma y quizás porque solo las palabras que más de 3 sílabas pueden ser sobre esdrújulas y generalmente llevan tilde en su sílaba tónica sin importar su terminación. Como aquí tenemos ejemplos como dibújamelo, dócilmente. ¿Cómo se forman las palabras sobre esdrújula? Las palabras sobre esdrújula suelen ser parcialmente largas de 4 sílabas o más. Por eso suelen provenir de diversos procesos de formación de palabras, como la composición léxica o derivados por sufijos. Como por ejemplo, traigámosla, es un verbo de 2 pronombres. Digámoselo,
es un verbo con dos pronombres. Únicamente es un adjetivo con un sufijo adverbial. Rígidamente es un adjetivo con un sufijo adverbial. Cuando llevan tilde las palabras sobre esdrújula, siempre se acentúan en español, sin importar su determinación. Esto se cumple en la mayoría de palabras de este tipo, pero tienen algunas excepciones en palabras sobre esdrújula formadas mediante el sufijo mente. En este caso se pondrá la tilde a la palabra cuya raíz usualmente es el adjetivo. Lo poseen y no se lo podrá aquella cuya raíz tampoco les posee, como rápidamente, que se acentúa porque es rápido también. Ágilmente, que también se acentúa porque ágil. Gracias. Bien, hasta ahí avanzamos hoy, ¿no? Los otros grupos se preparan para el jueves y el viernes, ¿sí? Ya, Inge, listo. Todos están con la asistencia, ¿verdad? Todos asistieron. Sí. Sí, están con la asistencia, ya está en el SIGA. Correcto. Ya, entonces para el día jueves continuamos. Bueno, y Ya, que tengan una excelente noche. hasta mañana, Inge. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana.